¿Qué tal amigos de Pintando con Luz? El día de hoy traigo para todos ustedes una revisión de una cámara muy recomendable para todos aquellos que quieren disfrutar de unos objetivos de muy alto nivel, objetivos Suico, evidentemente hechos por Olympus, pues una versión muy económica de aquellas cámaras de tan altísimo nivel, pues podría ser casi cualquiera de las Olympus de dos dígitos que evidentemente cuando encontramos una cámara de estas con dos dígitos, pues nos hacen pensar que es una cámara que tiene ciertas limitaciones en comparación de los topes de gama y que por ende son mucho más económicos, evidentemente pensados en su momento para, digamos, usuarios, de alguna manera llamarlos avanzados sin ser profesionales, pues estas cámaras de dos dígitos eran la opción de aquel entonces. En 1982 fue cuando surgió esta, precisamente la OM30, una cámara, como ya les digo, de dos dígitos que le vuelven una cámara un poco más económica, que no son tan diferentes, digamos, de sus compañeras de un solo dígito. En este caso aquí tenemos la OM2, una cámara es un poco más pesada, tiene un empaque un poco más fuerte, evidentemente, y tiene funciones que no tienen sus compañeras de dos dígitos. Evidentemente la OM1, la primera en su generación, pues son cámaras que en su momento pues eran bastante compactas, pequeñas, y que de alguna forma también las cámaras de dos dígitos heredan en ese sentido. Y bueno, el fabricante simplemente, por ejemplo, considera que para que una cámara sea más económica, un usuario avanzado, casi digamos aficionado, pues no requiere, por ejemplo, un respaldo intercambiable. En este caso, esta cámara no tiene un respaldo intercambiable. También considera que no requiere una pantalla de enfoque intercambiable, tampoco lo tiene. Y qué otra cosa, que si no mal recuerdo, no tiene bloqueo de espejo, por ejemplo. Entonces, esas pequeñas diferencias convierten a esta cámara en una cámara teóricamente para aficionados. Gran ventaja es hoy por hoy que son mucho más económicas que sus hermanas, esas hermanas más caras que tenemos ahí, mucho más caras, de hecho son aún en eBay conseguir una OM2 o una OM1, pues son caras, evidentemente porque son cámaras míticas, pero insisto, esta es una versión muy económica de aquella. ¿Qué rareza o qué característica interesante tiene esta OM30? Pues fue la primera cámara de Olympus que tiene un sensor de enfoque en su interior. Si nosotros miramos a través de su visor, vamos a encontrar en un extremo, vamos a encontrar un indicador de velocidades de obturación que nos serviría como exposímetro. Y en la parte de abajo, al pie del visor, vamos a encontrar tres LEDs, dos rojos y uno verde, que se encienden cuando estamos haciendo nuestro enfoque de manera manual para indicarnos, incluso a través también de un sonido. Yo calco un poco y cuando voy modificando el enfoque, eh, ella con un pequeño sonido, un pequeño toque de sonido, me va indicando cuando estoy cerca del enfoque y cuando llego al punto de enfoque se coloca en verde y me da un pitido. Entonces, este sensor de autofocus, de autoenfoque, pues fue la innovación que condujo a Olympus incluso a experimentar con esta misma cámara y a sacar al mercado el primer objetivo o la primera intención de objetivo de autofocus de Olympus. Quitábamos el objetivo manual. Bueno, esta cámara evidentemente recibe cualquier objetivo manual de esta misma serie de Olympus, pero también en el mercado, como ya les digo, pues surgió o estuvo por ahí una serie de objetivos que colocábamos en la parte frontal de nuestra cámara y de esa forma eh, podíamos utilizar este primitivo sistema de enfoque o de autoenfoque
en combinación con esta cámara. Un dato histórico interesante, pero que por ejemplo no nos afectaría en el uso de ella si utilizamos el mismo cuerpo con objetivos anteriores o con objetivos de esta serie Suico MC. Pues, que como siempre es una gran ventaja. Estos objetivos que son totalmente manuales, que por lo regular tienen el diafragma en la parte frontal, el enfoque al centro, un botón para extraer directamente, esto no viene en el cuerpo, sino que viene en el propio objetivo, un botón para extraer el objetivo y en la parte de aquí abajo un botón para checar nuestra profundidad de campo. Esto independientemente del cuerpo, esto se hace directamente a través del objetivo, lo cual pues nos proporciona una gran ventaja porque funciona con todos los cuerpos de la serie de Olympus. ¿Qué otras características tiene esta cámara? Bueno, esta cámara tiene un sistema muy extraño de pilas. Se abre esta compuerta a través de este seguro en la parte de abajo. Sí, tiene ahí un seguro. Pulsamos de ese seguro y al abrir, dentro de ella tiene 5 pilas de este tipo 1.5, que por cierto se agotan tan rápido que por error yo dejé la cámara encendida. Hay que tener mucho cuidado con eso. Dejé mi cámara encendida y el sensor de autoenfoque estuvo trabajando todo el tiempo y agotó las pilas en un plis plus. Entonces tuve que cambiar de pilas para poder hacer nuestro video del día de hoy. Entonces, tener siempre en cuenta eso de apagar siempre la cámara en cualquier modelo hay que apagar siempre la cámara, y cuando no lo utilicemos por tiempos prolongados, pues evidentemente es fundamental extraer las pilas de nuestra cámara. Tenemos aquí también el botón que nos permite rebobinar. Una vez que terminamos el carrete, giramos este dial hacia aquí, hacia donde nos indica la flecha, y de esa forma estará libre para, utilizando nuestra clásica palanca de rebobinado, regresar nuestra película a su sitio. Esta misma palanca se levanta y nos permite abrir la compuerta donde colocamos nuestra película. Ahí vemos que tenemos una cortina de tela que será la que nos funcionará como obturador. Hay que tener mucho cuidado, como siempre les digo, respecto a estas cortinas que son de tela, son más delicadas y hay que tener mucho cuidado con ellas. Como ya les decía, también no lleva compuerta intercambiable, es digamos única. Eso es uno de los motivos por los cuales esta cámara es un poco más económica. En la parte lateral, una cuestión muy extraña. Las velocidades de obturación de manera manual se modifican a través de este dial, que como verán estoy modificando desde 1 milésimo hasta 1 segundo. Lo puedo modificar con este aro, o sea, girando este aro, que puede ser en su conjunto, ¿sí? Tanto por aquí como por acá. Y de esa forma voy a modificar manualmente mis velocidades, que van desde 1 segundo hasta 1 milésimo. Funciona de hecho perfectamente. Entonces es una cámara que se puede utilizar de forma manual, apoyándonos evidentemente quizá con el exposímetro. Y en ese sentido, esas funciones las tenemos aquí en la parte de arriba. Un típico checador de pila, típico de Olympus, ¿sí? Subimos aquí el checador y según el pitido y según el brillo de este LED, entonces sabremos que la batería se encuentra el conjunto de baterías se encuentra en buen estado. Ahí tenemos el sistema automático, ¿sí? Después del chequeo también tenemos un automatismo que no es otra cosa que una prioridad al diafragma. Yo voy a modificar mis diafragmas aquí y lo que va a hacer la cámara en ese automatismo es darme las velocidades adecuadas para ello. Me va a avisar en caso de velocidades bajas, me va a avisar también en caso de que estemos utilizando el autodisparador, que vamos a ver a continuación, con un pitido. Me da un pequeño pitido también para el autoenfoque, y de esa manera también, si no quiero la molestia del pitido, lo puedo silenciar aquí abajo con este dial
silenciador, digámoslo así. Esto es en la parte de abajo. Tenemos nuestras conexiones para un accesorio que, gran ventaja del sistema Olympus en este sentido, un accesorio que es compatible con toda la serie de Olympus, sea un dígito o sean dos dígitos, y es totalmente compatible este motor de arrastre. Las conexiones precisamente aquí abajo están para ello. Aquí lleva una tapa enroscable para que el sistema mecánico funcione a la hora de arrastrar la película. Sí, es la que encaja aquí. ¿Sí? Entonces, esto es lo que va en la parte de abajo también. Evidentemente, pues su entrada para el trípode. En esta revisión vamos a encontrarnos aquí también un botón. Como ya les decía en un principio, este sistema es un sistema de detección de enfoque. Y aquí nos indica con este pequeño botón de aquí abajo, un botón un poco extraño. Con este botón tenemos que indicarle a nuestra cámara cuando estamos trabajando con eh, objetivos muy luminosos de menos de un F2, ¿sí? Cuando trabajamos con estos objetivos luminosos, como este precisamente, pues hay que colocar ese selector ahí para que el enfoque sea un poco más preciso, el selector de enfoque sea un poco más preciso. Si trabajamos con diafragmas, o perdón, con objetivos menos luminosos, por ejemplo, pequeños zooms o zooms un poco más largos que pueden partir de un 4, un 5, 6, pues vamos a colocar el selector en 4 precisamente para ayudarnos al correcto funcionamiento del autoenfoque. Es un botón así un poco extraño, pero bueno, para eso funciona. Aquí arriba tenemos una conexión, un conector para mejorar digamos, para apoyar el sistema de autofocus. Se utiliza en su conjunto para ello. De hecho, el cable de autodisparo se conecta directamente al botón de obturación, que es precisamente este. Por el otro lado tenemos el selector de ISO o ASA. En aquel tiempo se utilizaba como ASA. Levantamos la corona, ¿sí? Se levanta y girándola seleccionamos el ISO o ASA que vayamos a utilizar, y luego, como al moverlo todo el sistema se modifica, hay que volver a colocar este selector EV en ceros, que sería precisamente en esa línea la que tengo en este momento, ¿sí? Y si queremos, cuando estamos trabajando en automático, queremos sobreexponer o subexponer, vamos a subexponer aquí de 1 a 2 pasos, o a la inversa vamos a sobreexponer de 1 a 2 pasos. Por ejemplo, cuando estamos trabajando en un contraluz, es una forma de empujar la exposición hacia cualquiera de los dos extremos. Eso cuando estamos trabajando en automático. Para apagar nuestra cámara, llevamos el selector hacia este de aquí, lo llevamos hacia el evidente apagado, en off. Si vamos a trabajar en manual, bajamos ahí a manual y todo el sistema se trabajaría de forma manual, utilizando evidentemente nuestras velocidades aquí abajo. Y por último, si queremos hacer una exposición muy larga en bulbo, tenemos que bajar de todo el selector, ¿sí? Ahí, para trabajar con exposiciones largas, que es ahí donde podríamos utilizar nuestro cable de autodisparo. Tenemos también un selector para el disparo, el timer, el disparador de tiempo, ¿sí? Lo tenemos aquí abajo. Se modifica aquí, pulsamos, ¿sí? Y de esa forma tenemos el autodisparo a nuestra disposición. Gran ventaja que en el momento que pulsamos esa función o que utilizamos esa función, el espejo se levanta. Por lo tanto, pese a que los fabricantes han quitado esa función del bloqueo del espejo en esta cámara, sí que podemos usarlo de esa forma, ¿sí? Utilizando el autodisparador, subiendo el espejo, en caso de que queramos hacer alguna toma con el espejo bloqueado. Evidentemente, pues habrá que esperar los 10 segundos
que nos obliga esta función. Pero bueno, es otra posibilidad que podemos utilizar con esta preciosa cámara, esta cámara tan sencilla, tan básica, pero que pues entre una de sus grandes posibilidades es precisamente esa gran compatibilidad que tenemos entre los diferentes accesorios de Olympus de aquella generación, ¿sí? Podemos compartir de todo con ellas y trabajar perfectamente eh, sin hacer un gasto más, como suele ocurrir a lo mejor en nuestros días, ¿sí? Que si queremos accesorios para nuestra cámara, muchas veces hay que cada cambio de modelo nos pide accesorios nuevos y el desembolso pues evidentemente es verdaderamente escandaloso, por llamarlo así, pero bueno, es como funcionan hoy en día muchas marcas. Gran ventaja entonces, trabajar con esta cámara, específicamente la OM30, una cámara muy económica que recomiendo, casi siempre recomiendo cámaras económicas para pintar con luz de manera efectiva y en este caso con mucha clase. Bien, pues esto así en grandes rasgos, a grandes rasgos es esta cámara, esta revisión de esta cámara. Quiero agradecerles muchísimo sus comentarios, sus visitas, sus preguntas, todo lo que ustedes ponen en nuestro canal. Sí, en la mayoría de los casos, pues preguntas tal, que procuramos de alguna manera, o procuro de alguna manera, intento resolver. No soy mecánico, no controlo mucho más allá de lo que mi colección me permite averiguar, investigar para cada uno de estos tutoriales. Pero bueno, mi disposición es esa, intento ayudarles a investigar. Lo que sí les pido es que por favor vean los videos completos. A veces me da la impresión de que encuentran una cámara, la ven rápidamente el primer minuto y luego me preguntan cosas que probablemente estén dentro del video. Utilícenlo, si realmente les interesa algo de información sobre la misma, véanlo por completo y luego si hay dudas, pues evidentemente habrá cosas que se me pasen o detalles muy específicos que quieran saber de algún modelo, pues con gusto estoy para servirles. Muchísimas gracias, quedo de ustedes. Hasta la próxima.